la entrevista a Segundo Fueres, quien es director de la película Puka Urpi. Adelante, Dome. Muchas gracias, Irra. Así es, ya nos encontramos con Segundo para conversar sobre esta interesante propuesta audiovisual. Segundo, cuéntanos de qué se trata la película Puka Urpi. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio primero. Sí, ahorita estamos haciendo una película con tintes fantásticos. Es una película pensada para público un poco infantil, bueno, también para todo el público. Y cuenta la historia de una niña de 5 años que estuvo viviendo en la ciudad con su mamá. Su mamá fallece y ella tiene que ir a vivir en el campo con su abuelita. Y en este nuevo mundo ella se enfrenta, ¿no?, con las actividades, las costumbres, la comida que tienen que cocinar. Ya no tiene que ir a comprar en el supermercado, sino cocinar de cero. Y también empieza a relacionarse con el entorno en sí, la naturaleza, los pájaros, unos pájaros que le llevan a una casa abandonada, que mágicamente encuentra comidas ya preparadas, listas para comer y así. Entonces ella en un punto tiene que decidir si quedarse junto a su abuelita, que también tiene, por la vejez y eso, tiene una enfermedad, o seguirse sumergiendo en este nuevo mundo mágico. De eso se trata la película Puka Urpi, que significa pájaro rojo en español, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál dirías que fue la inspiración detrás de este film? ¿Cuál era la necesidad de contar esta historia? Sí, este es un capítulo piloto que empecé para hacer una serie web sobre historias orales que me han contado mis padres, mi mamá, mi papá en mi niñez, cuando ellos vivían. Ahora ya no están en la vida. Entonces para mí es muy importante inmortalizarlas a través de obras audiovisuales, del cine, ¿no? Para que ellos, sus palabras sigan viviendo y que también se difundan con el mundo. Y estas historias eran contadas a nosotros para educarnos sobre la vida, para educarnos principios, valores, y siempre se sentaban alrededor del fuego y nos decían: hace tiempos habían estos personajes, pasaba esto, y por eso tú no tienes que ser así, o por eso tienes que levantarte temprano y trabajar, y así nos educaban, ¿no? Entonces es muy importante en este nuevo mundo que de alguna manera se está perdiendo también esa educación. Uh-huh. Segundo, dirías que quizás por este sentido de la importancia de la historia oral que lleva a la luz este proyecto, es importante contar esta historia porque de esta manera se pasa estas historias, estas narrativas de generación en generación, son unos nuevos cuentos que quizás de no ser así se hubieran perdido, por ahí es importante. Sí, sí, justamente porque, como les decimos, ahorita con la nueva tecnología, la generación actual, los niños actuales, todo el tiempo pasamos viendo celular, ¿no? Y ya no hay esta relación directa, esta comunicación directa de sentarse para comer juntos y contarnos historias y educarnos de esta manera. Y el resultado en la sociedad se refleja, ¿no? Hay muchos niños que de alguna manera eh, viven y crecen aislados, solos y no viendo más allá en la sociedad. Y creo que es muy necesario ahora intentar meter estas historias dentro de estas nuevas tecnologías también. Entonces, por eso también he estado como usando, primero era pensado como animación en stop motion, justamente para atraer a la nueva generación, llamar la atención por la animación, pero el proyecto fue desarrollándose, ya no fue una historia animada 100%, sino también se convirtió en un largometraje, ya no un cortometraje, pero tiene extractos animados, porque la niña está en este mundo y recurrentemente sueña. En las comunidades los sueños también son súper importantes. Siempre la vida se rige a través de los sueños. ¿No soñaste algo hoy? Y siempre dicen, soñé esto, creo que hay que tener más cuidado en esto y lo otro, o cosas así. Y estos sueños está creado a través de la animación. Entonces también justo con eso intentamos llegar al público Infantil. joven. Ajá, Uh-huh. infantil o joven, ajá. Uh-huh. ¿Y qué idioma es el que se habla en la película mayoritariamente? O no sé si hay una combinación de español y quichua. Sí, el personaje, como estuve en la ciudad, habla español, ¿no? Luego va aprendiendo el quichua, pero digamos que en toda la película, como el 90% de la película es hablado en quichua, porque casi todo el 90% de la película se desarrolla en el campo, solamente un 10% es en la ciudad,
ajá, y la niña que habla poquito español y nada más. Pero supongo cuenta con subtítulos. Claro, estamos subtitulando y también como proyecto para el futuro queremos realmente nosotros hacer un doblaje al español y también al inglés, porque para nosotros sí es importante transmitir el mensaje a todo el mundo, no solo en Ecuador y quedarnos con el público, digamos, quichua hablantes, sino también llegar a los niños. Y los niños por lo general no leen subtítulos o no les gusta leer subtítulos. Y justamente por eso estamos realizando esta campaña para recaudar fondos y poder lograr hacer estos doblajes también, ¿no? Que también representan un valor económico. Ajá. Y a eso justamente me iba a referir, porque la película se hizo acreedora de fondos concursables por el Instituto Nacional de Cine y Audiovisuales en ese entonces, en el 2017, pero actualmente está en esta campaña de crowdfunding para financiar la postproducción del film. ¿Nos puedes comentar qué quiere financiar, o sea, qué es lo que queda quizás por financiar con este crowdfunding y tal vez ponernos en perspectiva qué tan costoso es hacer una película? Sí, te cuento rápidamente cómo nació. Primero, como idea, nació como proyecto, nació hace ya más de 10 años, como en 2012-2013, como te decía, como un proyecto de serie web en animación, pero después fuimos desarrollando solamente esta historia. Antes eran 12 historias, pero ahora nos quedamos solo en esta historia y justamente por el costo que representa la animación es mucho más cara. Desarrollamos más y decidimos hacer en acción real con actores reales, manteniendo también estos extractos animados. Desde ahí, pues aplicamos en el IFSI para cortometraje, justamente para realizar cortometraje y ganamos un pequeño fondo, ¿no? Para cortometraje. Y ese fondo se acabó antes de iniciar la filmación, solamente en la preproducción no alcanzó. Y no podíamos nosotros detenernos y pues seguimos filmando. Y recién en 2019 filmamos la película, 2019 y la pandemia pasamos filmando con un equipo reducido por el presupuesto y después más días de rodaje que básicamente me tocó hacerlo, digamos, solo con mi familia y la comunidad, de manera comunitaria, de manera haciendo minga también, ¿no? Eh, Eso ha estado pasando y ahorita ya tenemos el corte final, ya está editado, estamos realizando justamente la postproducción y ahorita estamos buscando fondos para financiar la parte animada, para hacer la animación en stop motion. Y esta stop motion es en la estética de bordados, porque también representa mucho aquí en Otavalo. Las mujeres usan blusas bordadas a mano y queremos también plasmar esa actividad que ha sido desvalorada hasta ahora. Queremos plasmar en el cine y que se difunda también al mundo, ¿no? Y de alguna manera se queda registrado porque ahora también ya no, muchas mujeres ya no están bordando por los costos mismos, por lo que es demoroso y las nuevas tecnologías que empiezan a reemplazar. Ahora hay bordados computarizados, lo que a mano se demoraba un mes, ahora te hacen en un día. Entonces, estamos buscando para eso y también para crear la música original para la película, el diseño de sonido para la película, la mezcla de sonido para pagar el estudio para la mezcla de sonido y justo esos son los costos que queremos cubrir con este. Con el crowdfunding, sí. Ajá. ¿Y dónde nos puedes indicar dónde se le puede colaborar para la gente que quiera realizar las donaciones financieras a este fin que nos indicas? Sí, en este momento está abierto en una plataforma nacional aquí de Ecuador que se llama azvaca.com. Azvaca.com lo pueden buscar en Google o ahí en la URL lo ponen azvaca.com, ingresan y al inicio en los proyectos va a aparecer el icono de la película Puka Urpi con un gráfico de una niña que sostiene un pajarito en la mano. Ahí va a aparecer, ingresan y pueden encontrar las opciones y también recompensas, ¿no? Eh, Ahí pueden encontrar más detalle de la película, los videos y más, ¿no? Ahí pueden aportarnos desde cualquier cantidad que les sea posible. No creo que es restringido, inclusive desde 50 centavos en adelante, $1, cualquier monedita es muy importante para nosotros poder culminar esta película.
Claro. Segundo, cuéntale a las personas que te están viendo en este momento, bueno, realízales una invitación, quizás para que puedan colaborar para la terminación de esta película y quizás, no sé si nos puedes comentar tentativamente cuándo se estrenaría para la gente que la quiera ver. Sí, ahorita estamos ya haciendo la música, el diseño de sonido, ya estamos trabajando en esto y también la animación a la par, paralelo. Y nuestro objetivo es terminar hasta agosto de este año y una vez que finalicemos en agosto la película, empezar ya la etapa de difusión y estreno. Esa es otra etapa que todavía no hemos costeado y en este momento estamos buscando más para la postproducción. Entonces, les pido, por favor, a todas las personitas que les sea posible colaborarnos con cualquier monedita, inclusive desde $1, $5, $20, que puedan colaborar en la página. Y si no quieren entrar o les cuesta mucho entrar, pues pueden contactarse directamente a mí también y los puedo guiar cómo colaborar directamente. Mi nombre ¿Dónde es te Segundo contactan? en Facebook e Instagram pueden contactarme como Run Animation. Run de correr en inglés, animation de animación, ¿no? En inglés, Run Animation, Run Animation. Me pueden buscar en Facebook e Instagram Run Animation y me escriben, por favor, y ahí les puedo guiar cómo hacer la donación. Eso. Listo, Segundo. Muchísimas gracias por compartir este espacio y por compartir con nosotros la importancia de este proyecto. Te agradecemos por estar aquí y mucha suerte con el crowdfunding. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que están viendo este programa y por favor ayúdenos. Gracias. Así es. Hasta luego. Teníamos allí a Segundo Fuertes, director de la película Puka Urpi, para hablar sobre esta campaña de crowdfunding para hacer la musicalización, para hacer la animación respectiva de esta película. Cuéntanos, Domi, un poco para la gente que se está conectando, quién es Segundo Fuertes y de qué va la película Puka Urpi. Sí, me parece interesante más que nada rescatar la esencia de la película, de dónde nace, que son esta recopilación de historias orales que Segundo, el director, nos contaba, vienen de parte de su familia, de sus abuelos, de sus padres y que ahora han sido trasladadas al campo del audiovisual gracias a este proyecto que él ha tenido y que tuvo en un principio fondos económicos de parte del extinto ya Instituto Nacional de Cine y Audiovisuales, que ahora es el IPSI, que saben todo el relajo en el que está, pero bueno, ese es otro tema. Pero ese dinero les alcanzó hasta cierto punto y ahora para terminar esta película necesitan de más dinero. Entonces, para esto ellos están realizando una campaña que está en el Azvaca, vaca.com, en el que están recopilando dinero justamente para terminar todo lo que falta con la animación, que nos comentaba que es muy costoso, es sumamente costoso, es un trabajo realmente complicado y largo. Aquí sabrán las personas que se dedican a eso, que nos estarán viendo, que realmente la animación es bastante costosa, también la música, la mezcla, son procesos realmente que cuestan bastante dinero y que ellos necesitan para terminar este proyecto, que tentativamente podrían hacerlo en el mes de agosto de este año, pero obviamente supongo que dependerá de cómo les va con la campaña y cuánto pueden recaudar y demás. Pero en todo caso, si es que ustedes pueden y quieren colaborar con este audiovisual, pueden hacerlo en el azvaca.com buscando la campaña de Puka Urpi. Y también, si es que no saben cómo hacerlo por medio de esta plataforma o quieren hacerlo directamente con Segundo, pueden buscarlo en Run Animation, ese es su usuario de Instagram. Y también así lo pueden encontrar en Facebook. Run Animation, Run como correr, Animation de animación. Y así es como ustedes pueden también colaborar con esta campaña que me parece muy interesante. Puedes aportar desde 50 centavos, creo, ¿no? Sí, decía que desde 50 centavos, uno lo que pueda. Imagínate, ya ni 2 buses te cuesta 50 centavos, casi 1 metro. Entonces es lo que uno puede colaborar también con esto, Pancho. Sí, yo ya les voy a poner el link del Azvaca aquí en el chat, se va a quedar anclado. Comentarles que Segundo ha puesto una meta de $5,000 y ya tiene 1,495 reunidos. Entonces, como escucharon, pueden donar desde 50 centavos. Hay
ahí de cómo donar de $5, $20, $50, lo que ustedes puedan hacerlo para que él pueda terminar su película Puka Urpi. Así es, ya saben que ustedes pueden asistir o ir al Azbaca y realizar su respectiva donación, que como decía, desde 50 centavitos en adelante, que se te puede caer, eso sí se te puede caer al subir o bajar del bus, puedes apoyar para que el cine ecuatoriano prevalezca, continúe y resista, y en manos de todos y todas, ¿no? Que apoyamos de alguna forma desde nuestras trincheras para que continúe el cine ecuatoriano. Pero bueno, creo que eso con el tema de Puka Urpi. No sé, Domi, si tienes alguna novedad más que contarnos sobre el caso. No, eso es todo. Gracias por escucharlo ahí. También me gusta dar una suerte de plataforma a estos proyectos que no son muy conocidos, pero me parecen que tienen ideas muy interesantes y muy importantes, porque como les decía, a veces estas tradiciones orales se pierden con el pasar de los tiempos, ya van muriendo las personas que los cargaban, las próximas generaciones ya no transmiten estos conocimientos, estas narrativas, y me parece que el cine puede ser una manera muy importante de que esto prevalezca y que no se pierda, porque al final creo que hay que verlo como no, las leyendas de algunos o de otros, es de todos nosotros, de quienes conformamos el Ecuador. Entonces es muy importante que esto, en la medida de lo posible, no se pierda y que le pueda llegar a las nuevas generaciones desde mi perspectiva. Entonces, si es que ustedes pueden, ya saben, está abierta la invitación para colaborar con este crowdfunding.